Sabemos que tiene que ser en esa manera. Dice que él encontró una quijada de un asno. Si el asno está todavía vivo, no puede ser usada su quijada, pero tiene que ser el hueso de un asno muerto. ¿Qué le parece? Y esto es lo que Dios va a usar acá, el hueso de un asno muerto. Y esto nos habla de nuestro cuerpo, que Dios puede usar. Este cuerpo Dios puede usar, pero tiene que llegar a ser como el hueso de un asno muerto. ¿Qué le parece? Como el hueso de un asno muerto, que Dios puede usar, que puede tomarse en la mano y que puede ser dirigido, que puede ser guiado por el poder de Dios. Y este es nuestro cuerpo, rendido a Dios, separado como un verdadero nazareno, controlado por el poder de Dios. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer? ¿Cómo Dios puede usarnos? ¿Cómo Dios puede usarnos? ¿Cuánta victoria Dios puede traer en medio de su pueblo? ¿Cuántas liberaciones, hermano? Pero tenemos que llegar a ser así. Nuestro cuerpo tiene que ser así para que el Señor pueda usarlo. El hueso de un asno muerto. Y eso es lo que encontró, dice Sansón. Y dice que estaba fresca aún. Esto también es muy importante. Este hueso de asno, esta quijada de asno tenía que ser, dice, fresca, no seca, sino fresca. Y esto nos habla de la unción del Espíritu Santo. La quijada seca nos habla de tener solamente un conocimiento, un conocimiento, tal vez de la palabra, tal vez de la verdad, pero un conocimiento nomás. O confiando en nuestra propia capacidad, confiando en nuestra propia capacidad. A veces así queremos ser usados por el Señor, confiando en nuestra sabiduría, que tenemos una mente brillante y así. Pero Dios así todavía no puede usarnos. Tiene que ser una quijada fresca, con el rocío del cielo, con el poder del Espíritu Santo, rendido completamente a ese poder, para que ese poder pueda usarnos y así traer, hermano, la victoria. Dice que así extendió la mano y la tomó y mató con ella, dice, a 1000 hombres. ¿Qué le parece? ¡Qué victoria! 1000 hombres con una quijada de asno. Bueno, esta es la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mirando humanamente era imposible que con una quijada de asno puedan morir 1000 filisteos. Pero esta es la manera de Dios. Esta es la victoria que Dios nos da. Para Dios no es nada. Como dijo en una oportunidad Jonatán, salvar con poco, dice, o con mucho. Para Dios no es nada. Pero tiene que ser rendido en la mano de Dios, controlado por el poder del Espíritu Santo. ¿Le parece la manera de Dios? No puede ser entonces una quijada seca, sino fresca, fresca con el poder del Espíritu Santo. Y así dice, mató con ella 1000 hombres. Nos hace acordar de David. Dice David en una oportunidad, con mi Dios, dice, desbarataré ejército. Con mi Dios, no solo, pero con mi Dios, dice, desbarataré ejército. Y David dice, no temeré, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué le parece? Parece que estaba rodeado de enemigos, pero David estaba confiado en su Dios que le iba a traer, le iba a dar la victoria. Porque para Dios no es nada los enemigos, pero Dios tiene su manera también de darnos la victoria. Dice verso 16, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y este también es el vencedor. El vencedor canta la victoria. El vencedor canta la victoria. El vencedor alaba al Señor por la victoria. Él ya nos ha dado la victoria. Y pensamos en nosotros, el Señor ya nos ha dado. Él ya peleó la más grande victoria, la más grande batalla allí en la cruz. Ahí Él peleó y ahí ganó. Y ya nos ha dado
la victoria. Su victoria es nuestra victoria, hermanos, en esta noche. La victoria del Señor Jesucristo. Nosotros estamos levantando nomás la bandera de la victoria. Delante del enemigo, delante de la circunstancia, podemos cantar la victoria, porque nuestro Señor ya nos dio. Él ya ganó, para nosotros ya ganó. Y esa es la victoria, hermano, que nosotros declaramos. Esa es la victoria que nosotros cantamos. Por esa victoria nosotros le alabamos. Dice Sansón, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté, dice, a 1000 hombres. Maté 1000 hombres. Bueno, esta es la victoria del Señor. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no puede hacer. Él tiene todo, todos los recursos están en sus manos. Verso 17, dice, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Acabando de hablar, dice, arrojó la quijada. Después de ser usada, esta quijada, dice que Sansón la arrojó, la tiró lejos. No sea que él la guarde por ahí y le traiga alguna gloria propia. No, él quería dar la gloria a aquel que le pertenece. Y ese también debe ser, hermanos, nuestro deseo. Tenemos que dar toda la gloria y la honra a aquel que merece, a nuestro Señor. Él merece toda gloria. Como dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero ¿qué somos nosotros? Colaboradores nomás, servidores, porque la obra, dice, es del Señor. Él hace la obra espiritual pertenece a Él. Él es el labrador y el labrador debe llevar la gloria. Ahora esta quijada ya había servido su propósito, ya había cumplido su propósito. Entonces Sansón la tiró. ¿Qué le parece? Y así también tiene que ser en nuestra vida. No sea que robe a Dios de su gloria. Eso es lo que no queremos, que Dios sea robado de su gloria, de su honra. A veces somos tentados así a querer tal vez exaltarnos o tal vez exaltar a otros. Pero gracias al Señor que también tenemos la sana enseñanza. Tenemos la palabra de Jesús. Jesús dijo en su tiempo, cuando los hombres le querían alabar y así, Él dijo, gloria de los hombres, dice, no recibo, porque Él sabía lo que era la gloria de los hombres. La gloria de los hombres es pasajera y Él buscó la gloria de su Padre. Él siempre buscó la gloria de su Padre, buscó la recompensa siempre de su Padre, buscó la aprobación de su Padre. Miraba a su Padre y veía ese rostro contento y eso era suficiente para Él. Eso era suficiente, porque ese es aquel que, hermano, nunca le va a dejar. Es el que nunca le va a desamparar, su Dios. Ese es, por eso nosotros tenemos que buscar siempre la gloria de Él, la aprobación que viene de Él. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 3. 1 Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 3. Dice, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¡Qué victoria! Esta es la victoria del verdadero ministro, el ministro modelo. Ni buscamos, dice, gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque Él buscó una sola gloria, la gloria de su Padre celestial.
Él imitó a su Señor. Y así también nosotros, hermanos, somos llamados a imitar a nuestro Señor. Somos llamados a imitarle a nuestro Señor. Y también al apóstol Pablo. Él buscó solamente la gloria que viene de lo alto, la gloria de su Padre, la aprobación de su Padre, mirar el rostro de agrado de su Padre. Hermoso, hermanos, cuando miramos así, hermoso, ahí estamos tirando, por así decirlo, la quijada. No estamos guardando, no estamos buscando otra cosa, sino solamente la gloria de Dios. Y llamó, dice, aquel lugar Ramat Lei, que significa la colina de la quijada. Verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Ahora dice que Sansón tenía gran sed. Recién había ganado una grande victoria, pero ahora vemos cómo Dios conocía su necesidad. Dios conocía la necesidad de Sansón. Por eso le trae otra vez a este lugar, a esta circunstancia, donde él va a aprender también la humillación. No sea que se exalte, él tenía que aprender este camino, el camino de la humillación. Sansón ya había aprendido el gran secreto, había aprendido que como nazareo de Dios tenía a su alcance el gran poder de Dios. Como nazareo de Dios tenía a su alcance el gran poder de Dios. ¿Qué le parece? Y así también nosotros tenemos a nuestro alcance el poder de Dios. Pero ahora Sansón iba a aprender otro secreto muy importante. Y este secreto era que tenía que aprender su extrema debilidad. Y Dios le lleva a esta circunstancia para enseñarle su extrema debilidad, su extrema incapacidad. Esto también era necesario que él aprenda. Este hombre fuerte, este hombre que tenía el gran poder de Dios a su alcance, tenía que aprender también su necesidad, su debilidad, su incapacidad. ¿Qué le parece? Su incapacidad. ¿Y cómo le hizo entender? Le llevó a esta circunstancia, una circunstancia difícil, donde Sansón dice que llegó a tener gran sed. Y en esa circunstancia, en esa desesperación, dice que Sansón clamó a Dios. Sansón clamó. En esa desesperación le llevó a clamar. Y eso es lo que Dios quería. Quería enseñarle a aprender que él también era débil, era incapaz como nazareo de Dios y tenía que ser dependiente siempre, en cada circunstancia. Siempre debemos ser dependientes de nuestro Señor. Debemos reconocer que en nosotros no hay fuerza, en nosotros no hay capacidad, pero a la vez reconocemos el gran poder de Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios, hermano. Nos muestra los dos extremos. Por un lado, el poder de Dios a nuestro alcance. Por otro lado, nuestra extrema debilidad. Para aprender a tomar ese poder y andar en el poder de Dios. En cada paso aprendemos a andar en el poder de Dios, la fuerza de Dios, en la capacidad de Dios. Pero eso cuando reconocemos que en nosotros no hay capacidad. A veces, como Sansón, alcanzamos grande victoria, pero Dios después nos lleva otra vez y nos mantiene en una circunstancia donde aprendemos que somos muy débiles, muy débiles. Cuán débiles somos, cuán necesitados somos. Y ahí aprendemos el secreto que también Pablo aprendió, Pablo el vencedor. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué secreto había aprendido el apóstol Pablo, el vencedor? Cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Por eso aprendió a gloriarse en su debilidad, en su necesidad, aún en persecución. En toda circunstancia Pablo se gloriaba, porque esto le hacía clamar a su Señor, le hacía clamar y le hacía más dependiente de su Señor. El Señor, hermanos, es suficiente para cada necesidad, espíritu, alma y cuerpo. Él puede suplir cada necesidad, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, cada necesidad puede llenar el Señor, puede suplir el Señor, puede satisfacer el Señor, y Él quiere enseñarnos eso. A veces parece que falta algo, pero aprendemos a clamar. Por eso Dios nos lleva en esta circunstancia, para que aprendamos a clamar. Nos lleva, como dijimos, a ese lugar de necesidad, de desesperación. Dice, teniendo gran sed, ahí dice, clamó luego a Jehová. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí aguas, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. ¿Qué le parece? Él clamó, pero Dios no le dejó así nomás. Dios no le dejó en su necesidad. Dios trajo la respuesta. Cuando él clamó, Dios abrió, dice, abrió la cuenca que había en Ley. Ahí estaba la victoria para él. Dios abrió la cuenca que estaba en Ley, y ahí salió agua, y él bebió, y ahí se reanimó. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, clamamos a Él, Él está para responder. Él va a abrir la cuenca. ¿Cuál es su necesidad en esta noche? Él va a abrir, hermano, pero hay que aprender a clamar. Como aquellos ciegos que supieron que estaba por allí Jesús y sintieron su necesidad. Y dice que clamaron. Dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿qué quiere que te haga? Que abra la vista, dice. Que me abra la vista, le dice. Y clama y pide. Y así el Señor hizo maravilla. Otra mujer vino, dice, y se abrió entre la multitud. Abrió paso entre la multitud porque sentía su gran necesidad. Y así dice que llegó y tocó el manto del Señor. ¿Quién me tocó? Dice el Señor. Y dicen los discípulos, dice, Señor, dice, tanta grande la multitud, y usted dice, ¿quién me tocó? Bueno, pero alguien le había tocado con fe. Alguien le había tocado, pero con fe, sintiendo su extrema necesidad. También le tocó así con fe. Hay que ir al Señor en su necesidad. Hay que aprender a clamar. El Señor, hermano, tiene la respuesta. Él va a abrir la cuenca. Esta es la cuenca del que clamó. ¿Qué le parece? Esta es la cuenca del que clamó. Todo aquel que clama a Dios va a encontrar en el Señor una fuente de provisiones. Va a encontrar en el Señor una fuente inagotable de provisiones. Él tiene todo para nosotros. Para cada necesidad el Señor, hermano, tiene. Pero hay que sentir su debilidad, reconocer su necesidad. Y eso le va a llevar a clamar. Y esto es necesario. El Señor quiere escuchar su clamor. El Señor quiere escuchar nuestro clamor. Dice que Él sabe lo que necesitamos. El Padre dice que sabe lo que necesitamos. Pero también enseñó a los discípulos y le dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hay que llamar, hay que golpear, hay que clamar.
Él va a abrir la cuenca, hermano. Él va a obrar en medio de la circunstancia, no importa cuál circunstancia sea. Tal vez usted está así como Sansón, en una desesperación, en una circunstancia difícil, tal vez está oprimido, tal vez sea otra su necesidad, pero hay que clamar. Vamos a ver en el Salmo 34 la experiencia de David. El Salmo 34 y el verso 6. El Salmo 34 y el verso 6. Dice David en su experiencia, dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No de algunas angustias, sino de todas sus angustias. Lo libró, dice, de todas sus angustias. Este pobre clamó, este hombre necesitado clamó a Dios. Clamó a ese Dios que escucha. Ese Dios escucha, hermano, la oración. Y Él responde, porque Él es el Dios omnipotente. A Él no le falta recurso, pero Él quiere escuchar el clamor. Eso significa dependencia. Eso significa dependencia. Y el Señor quiere así tenernos dependientes de Él. Salmos 61. El Salmo 61, verso 1 al 4. Salmo 61, verso 1 al 4. Dice David otra vez: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración, dice, atiende. Como sabía clamar David a su Dios. Parece que le mira en su cara y le dice: oye, oh Dios, dice, mi clamor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración, dice, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Desde el cabo de la tierra, desde el lugar más escondido, del lugar más lejano, no importa dónde esté, ni en qué circunstancia esté, clame a su Dios, clame. Podemos clamar, de donde estemos podemos clamar, y como estemos podemos clamar. Desde el cabo de la tierra, dice, clamaré a ti, dice David, cuando mi corazón desmayare. Y hace una petición y le dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Y esta roca es nuestro Señor. Es nuestro Señor, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro ayudador. Y dice David: llévame a la roca que es más alta. Si el Señor es más alto, es más grande, es suficiente, más que nuestra necesidad, más que nuestra circunstancia, más que nuestro enemigo. El hermano es poderoso, Él es suficiente, Él es todo capaz. Nosotros somos limitados como hombres, como personas somos limitados, pero nuestro Señor es todo suficiente. Gracias al Señor, por eso podemos clamar: llévame a la roca, dice, que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David ya había experimentado que su Dios era un refugio verdadero. Y dice: tú has sido mi refugio. ¿Cuántas veces David corrió a Dios y Dios le refugió? Dios le ayudó, le levantó. Y ahora una vez más iba a clamar. Y así cada día. No podemos decir vamos a clamar una sola vez. No, en cada circunstancia. Cada día pedimos la ayuda del Señor. Cada día clamamos al Señor. Cada día dependemos del Señor. Y esto es lo que Él quiere. Y Él va a responder. Dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei. Y salió de allí aguas. Y Él bebió y recobró su espíritu. Y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Lei hasta hoy. En Acore significa la fuente del que clamó. Y este es nuestro Dios. Él es la fuente de provisión para aquel que clama. Para aquel que clama va a encontrar, como dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Los ojos de Jehová, hermanos, contemplan toda la tierra. Gracias al Señor. Y por eso Él ha visto nuestra necesidad, Él nos ha traído, Él nos ha reunido. Gracias al Señor, hermano, estamos en la casa de Dios, estamos para celebrar la fiesta con el Señor. Él ha extendido su mesa
porque Él ha visto nuestra necesidad. Él ha visto nuestra necesidad. Somos un pueblo necesitado. Necesitamos cobrar nueva fuerza. Necesitamos alimentarnos, porque el largo camino todavía nos resta. Tenemos que alimentarnos con la palabra, y para eso Él nos ha reunido, para bendecirnos, para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. Gracias al Señor, hermano, por su fidelidad. Y el Señor bendiga su palabra.